Muy buenas noches para todos. Es un gusto estar acá con todos los presentes. Les agradecemos a todos por conectarse el día de hoy. Contamos con personas de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Nuevamente, gracias por asistir a este webinar. Les habla José González. Soy el gerente de operaciones a nivel nacional de la empresa Travel Center Group y les doy la bienvenida a este viaje, a un viaje a la conciencia que vamos a realizar el día de hoy. Antes de iniciar, quiero darle las gracias a los patrocinadores oficiales, en este caso el Centro de Hipnosis Clínica y Ericksoniana y a Travel Center Group por hacer esto posible. Bueno, les voy a comentar, el tema principal del webinar va a ser el viaje a la conciencia y los trastornos de ansiedad. Vamos a tener un viaje a la conciencia y también quiero adelantarles, esto va a ser un seriado de webinars diseñados para el bienestar de las personas. Buscamos apoyar a nuestra comunidad en estos momentos de tanta incertidumbre. Esto con el objetivo de mejorar las vidas de los demás y encontrar un equilibrio emocional. Este webinar trata sobre la identificación de los factores desencadenantes de la ansiedad. Se explicarán técnicas para el control y el manejo de ansiedad. Todo esto mientras aprendemos algunas habilidades nuevas que pueden ayudarnos a gestionar esos sentimientos incómodos cuando se produzcan. Importante, los objetivos que vamos a tocar en este webinar van a ser los siguientes: entender en qué consiste la ansiedad, identificar situaciones que la denotan, comprender la diferencia entre el estrés, la ansiedad y la depresión, aprender técnicas para el manejo de ansiedad e identificar en qué casos la ansiedad se convierte en un trastorno psicológico y podría afectar la salud física y además requerir de atención profesional. Esto lo vamos a vivir, mejor dicho, el piloto de este viaje va a ser Germán Pineda Montoya, hipnólogo clínico, entrenador mental y además de eso un conferencista. Vamos a darle la bienvenida al señor Germán Pineda. Germán, muy buenas noches. Es un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por confiar en mí, por regalarse este tiempo que va a ser de mucha utilidad para todos. Hoy iniciamos un ciclo de charlas todas orientadas a lograr mayor crecimiento en cada uno de nosotros a todo nivel. El tomar conciencia, José, y comprender qué es lo que pasa dentro de nosotros mismos es lo que nos da la posibilidad de pasar de los viejos esquemas mentales y formas complicadas de ver la vida, pues a unos modelos, diría yo, de pensamientos más adaptables y a una vida saludable más feliz. Así que preparémonos todos para este viaje a la conciencia. Es un viaje al interior que nos llevará a vivir una experiencia sanadora. Sabemos pues que no es solamente el día de hoy, sino que este es el inicio de muchos viajes porque la idea es ir creciendo a medida que vamos avanzando en todo esto. Y bueno, Excelente, Germán. aunque suene a un asunto obvio, se hace necesario vivir la vida, ¿no? Conectarnos con la propia realidad, con los errores, con los aciertos, con los límites y las posibilidades, con las culpas y con las alegrías, con los defectos y las virtudes. Es algo requerido que habrá pues de asumirse en la cotidianidad y es concentrarnos en lo presente, pues el presente es lo único real que tenemos. Es necesario reconciliarnos con aquello que nos hace ruido en el recuerdo y hacer las paces con esos asuntos que nos atemorizan, con esas películas mentales que creamos cada momento, de esas cosas terribles que pensamos que pueden suceder, ¿no? Em, y hablando pues de la depresión es exceso de pasado. Y si hablamos de ansiedad, la ansiedad es exceso de futuro. Y aquí quiero contarles pues una historia de Charles Chaplin. Charles Chaplin estaba una vez ante un grupo de personas y contó un chiste. Y todos se rieron, era un excelente humorista y cómico. Luego volvió a contar el mismo chiste y la mitad del grupo se rió. Luego contó el mismo chiste y nadie se rió. Y luego hizo esta reflexión y preguntaba,
¿Por qué no nos reímos una y otra vez por un mismo chiste? ¿Y por qué sí sufrimos una y otra vez por un mismo hecho? ¿Ves? Charles Chaplin pues se refería al sufrimiento que nos produce el recrear una situación dolorosa del pasado una y otra vez. A esto pues es lo que le podríamos llamar depresión, pues si cumple con ciertos criterios de diagnóstico. Hoy, José y toda la audiencia, nos vamos a concentrar en el tema de la ansiedad, que tiene que ver con aquellas cosas que pensamos que pueden suceder y nos producen miedo, sufrimiento, o sea, algo que tiene que ver con el futuro, qué es, cómo nos beneficia y cómo puede convertirse en un problema y qué podemos hacer para controlarla, ¿no? Excelente, Germán. Bueno, antes de continuar y de proyectar la presentación, quería comunicarles a todos ustedes que recuerden que las personas que se queden con nosotros hasta el final van a poder participar de un sorteo sorpresa bastante interesante. Más adelante les comunicaré de qué se trata. Listo, para que estén muy atentos. Dame un segundo, comparto pantalla. Equipo, ¿me pueden Ajá, dar los permisos para compartir la pantalla? Regálame unos segunditos, por favor. dale. Listo. Dame un segundo. Bueno, Germán, arranquemos pues. Yo te quería preguntar algo, Germán. En sí, ¿qué es eso de la ansiedad? Contanos un poco. ¿De qué se trata esto? Bueno, José, la ansiedad es la respuesta que tiene el organismo ante una situación de peligro. De esta manera, el cuerpo se dispone a reaccionar ante esta situación de emergencia, ya sea luchando o huyendo. Esta respuesta adaptativa nos ha acompañado desde millones de años atrás y tiene una función muy importante y es preservar nuestra vida. Ahora, ¿cuándo se convierte esto en un trastorno? El trastorno se produce cuando el peligro lo estamos generando nosotros mismos mediante lo que pensamos. Y es muy importante esto que les voy a decir, porque para nuestro cerebro, todo lo que pensamos es como si estuviera sucediendo ahora. Nuestro cerebro no sabe identificar entre la realidad y la ficción. Por lo tanto, el cuerpo reacciona de una manera normal, pero no es adecuado para el momento. El cuerpo se está disponiendo a luchar o huir sin que exista una situación de peligro real. Y lo peor de todo esto es que esas sensaciones que experimenta el individuo por no saber qué la produce es incómoda y genera más miedo del que se tiene, por lo que puede convertirse incluso en un ataque de pánico. Y les voy a poner dos ejemplos. Si yo voy en un avión y pienso que ese avión se va a caer, empiezo a tener una respuesta fisiológica relacionada con esa situación de peligro como si estuviese sucediendo. El avión va bien, seguramente me llevará a salvo a mi destino, pero el cerebro y mi cuerpo no lo están tomando de esa manera. Si voy tarde para el trabajo y hay mucho tráfico y no voy a llegar a tiempo y pienso que eso me va a ocasionar, no sé, puede ser una pérdida de algún negocio o va a hacer que pierda mi empleo, eso me puede generar estados de estrés y ansiedad muy altos. Y estoy apenas iniciando el día. Ya, El cuerpo, el cuerpo está preparado para soportar niveles de ansiedad y estrés de forma ocasional, pero no de manera continua. Me explico, no podríamos estar corriendo durante 2 semanas continuas delante de un león persiguiéndonos, no, no aguantaríamos eso. Pero fijémonos que si estamos durante semanas o meses enfrentando un continuo estrés laboral o unos pensamientos que nos agobian continuamente. Así que si eres o hay alguno que se preocupe demasiado por lo que pueda pasar dentro de la audiencia, o sientes que te anticipas continuamente a diferentes situaciones en tu vida, o en diferentes ocasiones, no sé, piensas en lo peor que puede suceder, hay que prender las alarmas. Pues un pensamiento anticipatorio, negativo, recurrente, puede llevarnos a desarrollar un trastorno de ansiedad o empeorarla si ya la tienes. comprendo, Germán. Pero contame una cosa, ¿eso qué consecuencias puede generar ese tipo de trastornos en las personas? Qué buena pregunta, José, porque es que fíjate que hay muchas personas que tienen o sufren de trastornos de ansiedad y no lo saben, porque presenta muchas manifestaciones. Una persona con ansiedad em, puede estar sufriendo de
desórdenes alimenticios, ¿sí? Comer de forma compulsiva o comportamientos adictivos o trastornos sexuales. Puedes estar sufriendo de disfunción eréctil o de eyaculación precoz, puedes sufrir de insomnio o cansancio excesivo o pérdida de la memoria y la concentración. Puede Ya. llevar incluso a una persona a aislarse, a no querer salir de su casa, a no querer conducir su vehículo. Incluso, fíjate que en los niños puede manifestarse con signos de hiperactividad o agresividad. También, José, la salud física, por ejemplo, de los individuos pueden verse comprometida, ya que la ansiedad o el miedo se produce, o sea, cuando tenemos ansiedad o mucho miedo, se Sí, produce la liberación de hormonas que inhiben la actuación del sistema inmunológico. Y esto sucede para que el organismo pueda conservar todas las reservas energéticas necesarias y así ser usadas en esas situaciones de peligro, lo cual conlleva obviamente a estar desprotegidos de cualquier agente viral o bacteriano. Y bueno, José, los signos y síntomas de la ansiedad más comunes incluyen como por ejemplo sensaciones de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, aumento del ritmo cardíaco o respiración acelerada, sudoración, temblores y mucha sensación de cansancio. comprendo. Yo siempre tengo una duda y es que te quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre pues, la ansiedad y el ataque de pánico? ¿Qué es un ataque de pánico en sí? Entonces, Bueno, la ansiedad es lo que estaba hablando hace un momento, que es como esos pensamientos anticipatorios que te producen como esa sensación de nerviosismo o ese estado pues de malestar, de preocupación continuo. Esto puede derivar en un ataque de pánico, ¿sí? Los ataques de pánico son periodos en los que se siente un intenso miedo de forma súbita. Esta sensación está autolimitada por el tiempo y puede aparecer en cualquier momento, aunque no haya nada que temer. Ahora, no solo los efectos son un problema, las sensaciones físicas que experimenta el individuo pueden llegar a ser muy molestas. Ahí pues se puede experimentar latidos rápidos de corazón, sudoración, dificultad para respirar, mareos. Muchas veces se suele confundir esta enfermedad con afecciones cardíacas o cualquier otro tipo de enfermedad que amenace la vida. Una vez que una persona sufre un ataque de pánico, por ejemplo, mientras maneja un vehículo o hace compras o está en un lugar donde hay muchas personas o se encuentra, por ejemplo, no sé, dentro de un ascensor, puede crearse miedos irracionales, lo que llamamos fobias, relacionadas con esas situaciones. Em, y comenzará esta persona a tratar de evitar esas situaciones o esos lugares. Con el tiempo, la necesidad de evitar estas situaciones y ese grado de ansiedad por miedo a otro ataque de pánico puede llegar al punto en que esa persona que sufre ese trastorno no quiera salir de su casa ya. o no quiera manejar su vehículo. Y cuando llega a ese punto, pues ya se dice que la persona sufre de un trastorno causado por ansiedad, que es un trastorno de pánico, incluso se le denomina pánico con agorafobia. Es así como estos ataques de pánico pueden tener un serio impacto en la vida diaria de una persona eh, y es similar a cualquier otra enfermedad que pueda estar sufriendo una persona. Y a menos que la persona reciba tratamiento efectivo, pues obviamente va a generar mucho sufrimiento. Ya, Germán, te comento, mira, o sea, si esto puede llegar a ser como una enfermedad, eh, ¿cómo podríamos entender qué siente esa persona? O sea, ¿qué está sufriendo? ¿Cómo sufre el ataque de pánico? ¿Qué es lo que siente como ¿Qué es tal lo que ese siente? individuo? Sí, Te lo voy a explicar con una metáfora. Imaginémonos este escenario. Una persona está dando un tranquilo paseo por el parque, cuando de repente alguien se acerca, le muestra un arma y le pide que se despoje de todas sus pertenencias. Se inicia un forcejeo y finalmente el ladrón huye. ¿Qué siente esa persona en ese momento? Siente que está por desmayarse, su corazón empieza a latir rápidamente, le tiemblan las piernas, su respiración se entrecorta. Esta persona está reaccionando normalmente ante un evento que amenazó su vida. Pues José, una persona que esté sufriendo de un ataque de pánico puede experimentar los mismos síntomas sin que exista una situación amenazante aparente. wow. Imagínate lo angustiante que es esto, José. Sí, y es algo delicado, ¿no? Eh,
es importante que le digamos a la audiencia, en este caso, por qué se producen esos ataques de pánico y qué lo puede llegar a ocasionar. Bueno, como lo hablé hace un momento, es el sistema de alarma normal del cuerpo, o sea, es el conjunto de mecanismos mentales y físicos que permite a una persona hacer frente a una situación amenazante, ¿sí? Ya, Em, ok, y esto pues pasa sin que haya un peligro inminente, ¿sí? Sin que haya realmente un peligro real. Ahora, ah, algunas teorías sugieren que su origen es congénito, o sea que los genes juegan un papel muy decisivo al determinar quién lo va a heredar. Sin embargo, muchas personas sin antecedentes familiares sufren de este mal. Lo que yo he observado en mis pacientes que han sufrido de trastorno de pánico, primero que todo es un trastorno de ansiedad de base, que no ha llevado pues un buen proceso de acompañamiento y desencadena en estos ataques de pánico. Personas que han estado bajo factores estresores continuos en el trabajo, situaciones de preocupación permanente, personas con pensamientos catastróficos. Y sucede de esta manera. Resulta que mm, el cerebro genera asociaciones, ¿sí? El cerebro realiza como una asociación entre el miedo y el peligro, ¿sí? ya, Recordemos que esta es la forma como naturalmente reaccionamos, ¿no? O sea, el cerebro tiene que identificar una manera para protegerse, para protegernos, para proteger la vida. El cerebro ha buscado la manera de codificar los peligros mediante el miedo, dado que el miedo sirve, como les digo, pues para preservar la vida. Cuando sentimos miedo se produce adrenalina, la sangre se diluye, el corazón empieza a bombear más rápido sangre y ujú, oxígeno a los órganos principales del cuerpo, entre ellos los músculos, para que tengamos más fuerza para la lucha o para la huida. Cuando estábamos en las cavernas y los tigres se comían a las personas, quienes veían esto sentían mucho miedo. El cerebro grababa la imagen del tigre y cada vez que aparecía el tigre volvía el miedo. Pero el cerebro no sabe identificar si ese peligro es real o es imaginario. Es por esto que muchas personas desarrollan fobias a animales, a objetos o a situaciones, aunque no representen peligro. Ejemplo, hay personas que le tienen miedo a las mariposas o a las tortugas y conscientemente saben que no corren peligro con ello, pero el cerebro lo relacionó como algo peligroso. Por esta razón, José, cuando una persona experimenta un ataque de pánico, el lugar o la situación donde se está experimentando ese miedo intenso, el cerebro lo graba, ya sea en un ascensor o en el auto o en el supermercado, y cada vez que regresa a ese lugar se puede producir de nuevo un ataque de pánico. ok, entiendo. Es decir, Germán, que mediante lo que pensamos nosotros podemos generar un trastorno de ansiedad. O sea, cuéntanos cómo un pensamiento, un simple pensamiento puede afectar tanto a nuestras vidas. Porque, pues, esto es importante saberlo. Bueno, resulta que nuestros pensamientos y creencias determinan cómo nos sentimos física y emocionalmente, ya que nuestras mentes están íntimamente ligadas a nuestro cuerpo. Aquí lo podemos ver esta imagen, que ya enseguida les explico muy bien cómo funciona. Eh, la información básica que debemos recordar es que cada vez que tenemos un pensamiento, nuestro cerebro genera químicos, los cuales producen sensaciones y emociones. El cuerpo se acostumbra a ese nivel de químicos que transitan por nuestro torrente sanguíneo, rodean nuestras células y bañan el cerebro. Cualquier interrupción en el nivel común, constante y cómodo de esa constitución química de nuestro cuerpo provoca incomodidad y haremos casi todo lo que podamos, tanto consciente como inconscientemente, para restablecer nuestro equilibrio químico y familiar. No sé si algunos han notado que o personas pues que sufren de este tipo de trastornos de ansiedad, que en algún momento se sienten bien y están tranquilos, pero como que se sienten extraños, o sea, como que el cerebro se incomoda y vuelve un pensamiento anticipatorio que hace que se vuelva a instalar este mismo estado mental y emocional. Aquí lo vemos pues en la imagen, cómo un pensamiento produce un circuito en las redes neuronales, ¿sí? Ese pensamiento, si es un pensamiento que represente algo tranquilo, por ejemplo, me voy de viaje con mi familia, pues me Sí, genera relax, me genera tranquilidad.
Pero si es un pensamiento preocupante como ¿qué tal si me da un ataque de pánico o si me da un infarto? Pues inmediatamente la respuesta química es cortisol y adrenalina. Y eso produce una respuesta fisiológica que es respiración acelerada, sudoración, temblor, sensación de debilidad. Y eso genera a la vez un comportamiento. Hay personas que no salen de su casa, hay personas o que huyen de la situación, hay personas que se van a la nevera a comer de forma compulsiva. Pues cada vez que esto se repite en el cerebro se vuelve placentero y el cerebro quiere volver a repetir esta misma situación. Por eso es muy importante, José, el conocernos, ese autoconocimiento, detectar cuáles son esos pensamientos que llegan y el efecto que producen en nuestro cuerpo. Ok, o sea, en ese orden de ideas, Germán, ¿existe alguna clave que hayas identificado para detectar los pensamientos que debemos controlar? Porque déjame decirte que no es fácil, o sea, no es fácil identificarlos. Bueno, no, efectivamente, como tú dices, no es tan sencillo. Y les voy a decir por qué. O sea, se puede lograr, pero no es tan simple. Resulta que una persona tiene entre 60.000 y 65.000 pensamientos por día. Y los estudios dicen que el 94% de estos pensamientos se repiten día tras día. ¿Sí? Y en la mayoría de las personas, el 80% de dichos pensamientos son negativos o catastróficos. Como podemos Ya, ver, son tantos y se vuelven tan repetitivos y familiares que terminamos identificándonos con esos pensamientos y pensamos que somos eso que pensamos, lo cual es absolutamente falso. Y es algo que quiero que quede muy claro porque va a ser un tema que vamos a tratar en profundidad en otro webinar. O sea, no somos lo que pensamos, ¿sí? No podemos identificarnos siempre con lo que pensamos. Y nadie nos ha enseñado esto, pero entonces eso lo vamos a tratar más en profundidad. Pero a muchas personas les atemoriza dejar de pensar como han pensado siempre porque piensan que van a perder su identidad o van a perder lo que son. ya, Y funciona de esta forma. Resulta que nuestros pensamientos y creencias determinan cómo nos sentimos física y emocionalmente, ya que nuestras mentes están ligadas a nuestro cuerpo, como hemos estado pues, repitiendo durante toda la charla. La manera como enfoquemos nuestros pensamientos determinará la forma como nos sentimos y esto a la vez generará un resultado. Si tú te enfocas o enfocas tus pensamientos en soluciones, encontrarás resultados favorables en tu estado emocional y por ende en los logros y objetivos. Pero si tú te enfocas en el problema y pensamientos negativos, estarás en un estado emocional alterado, por lo tanto el resultado de tus metas va a ser muy escaso. Recapitulando, y para que entendamos muy bien esto, si nuestros pensamientos están directamente ligados con nuestras emociones y el 80% de nuestros pensamientos son inadecuados o catastróficos, ¿cómo nos vamos a sentir emocionalmente en el día? Nos vamos a sentir claro. ansiosos, con miedo, con rabia, frustrados o impotentes. Y si estas son las emociones que nos acompañan, ¿cómo van a ser los resultados que vamos a lograr? ¿Sí? Sí, Ahora, no sé. conociendo esta situación, una de las cosas que debemos empezar a hacer para resolver este problema es identificar los pensamientos negativos, catastróficos que tengamos en el día. Pero como son tantos, como les dije hace un momento, puede tornarse una labor muy complicada, pues identificarlos, saber cuáles son. Por eso la mejor forma es estar atento de nuestras emociones, ya que son el resultado de lo que pensamos. Así que si en algún momento te sientes ansioso o con miedo, con rabia o triste o frustrado, o percibes alguna sensación en tu cuerpo de tensión, dolor, vacío en el estómago, pues haz una pausa y describe esas sensaciones y emociones y anótalas en una hoja. Y luego ve a los pensamientos y revisa cuáles eran esos pensamientos que estaban generando esas emociones y también los anotas. Esta Ya, autoobservación te empezará a dar un autoconocimiento detallado de todos esos pensamientos negativos que pasaban por tu mente y te estaban generando conflictos en tus estados mentales. Estos pensamientos hay que identificarlos porque vamos a darnos cuenta que se repiten. O sea, y antes no nos percatábamos de eso. Y hay que tenerlos presentes porque luego en otros webinars les voy a enseñar unas técnicas para empezar a eliminar pensamientos negativos, derribar creencias que te estaban generando malestar, aquietar tu mente y empezar a programar tu mente de forma positiva y constructiva. Así como lo podemos ver
en esta gráfica de autorregistro, eh, tenemos tres columnas y es lo que quiero pues que empiecen a llevar. Sensaciones y emociones, entonces si sienten por ejemplo miedo, tensión, vacío en el estómago, pensamientos, ¿sí? Estoy en peligro, qué tal que me desmaye, qué tal que, no sé, a mi familia le pase algo. Y qué haces cuando sientes y piensas en eso. O sea, no quiero salir de la casa, o llamo compulsivamente, o me voy a la nevera a comer, etcétera. ¿Ves? Ya. Bueno, eso de la autoevaluación está bastante interesante, ese ejercicio. Yo te quería preguntar algo, creo que muchas personas tienen esto en mente y es, ¿qué podemos hacer si sufrimos un ataque de pánico? O sea, ¿cómo reaccionar si estás en público? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos al respecto? Bueno, pues lo primero es descartar cualquier afección física. Y es lo primero que hace una persona que por primera vez pues siente un ataque de pánico. Normalmente van al hospital o a la clínica o al médico, le hacen todos los chequeos y normalmente pues se encuentran bien de salud, ¿sí? Pero hay que descartarlo, ¿no? Hay que descartar que no vaya a ser algo estructural o orgánico. Lo siguiente es determinar la causa que lo está provocando, analizar la historia personal del paciente, analizar qué situaciones está presentando o cuáles situaciones representan mejor para esa persona una amenaza. Y vamos a encontrar que normalmente no es una situación de peligro real, ¿sí? Entiendo. Bueno, es importante todo eso que nos estás comunicando, pero hay algo también que es vital y es cómo hacerle entender a una persona que su problema no es grave y que pues tiene solución, que no se vaya a enfrascar en eso, sino que pueda salir de ahí. Ya, sí. Bueno, primero que lo entienda, o sea, que sepa qué es lo que pasa en su cuerpo y por qué experimenta esas sensaciones. El siguiente paso, pues la persona debe aprender a manejar sus emociones, sus pensamientos, debe comprender que sus síntomas están ahí para ayudarle y que el solo hecho de permitirse experimentar esas sensaciones sin juzgarlas, sin analizarlas, mediante un estado de relajación guiado, le permitirá a la persona liberar sus miedos y encontrarse con su propio cuerpo. Bueno, muy interesante, Germán. ¿Tenemos alguna herramienta? ¿Contamos con alguna herramienta que debemos utilizar para pues, una pronta solución del problema? Sí, ¿Existe? claro, existen varios tratamientos disponibles, incluyendo diferentes medicamentos, distintas clases de psicoterapia. Yo particularmente utilizo la hipnosis, pues la he utilizado desde hace más de 18 o 20 años, y es una herramienta muy efectiva en estos procesos, ya que mediante la hipnosis hemos podido incorporar nuevas técnicas que facilitan la manera de poder enfrentar las situaciones temidas de una forma tranquila y así le demostramos al cerebro que no existe situación que represente peligro. Ya. Contanos un poquito más sobre eso. O sea, ¿qué es eso de la hipnosis? O sea, vámonos un poquito más a fondo sobre este La tema. hipnosis. Bueno, José, la hipnosis es una técnica mediante la cual podemos acceder a estados de conciencia alterados. ¿Ya? En un estado hipnótico, ¿qué sucede? Se agudizan todos los sentidos. Tenemos acceso a archivos de memorias que podemos utilizar para sanar o lograr nuestros objetivos a todo nivel. Cuando accedemos a esos niveles de conciencia, José, te cuento, es realmente fascinante porque nos permite aprovechar habilidades que nunca pensamos que teníamos y que solemos ignorar debido a que estamos acostumbrados a vivir y resolver nuestros problemas en un solo nivel de la mente, que es el estado de vigilia, en el día a día, de esa manera consciente. ¿Ves? Ya. Pero entonces, en ese orden de ideas, Germán, por qué utilizar la hipnosis? O sea, ¿cuál sería la razón en sí? Bueno, pues porque nos produce excelentes resultados y en esto de la ansiedad es magnífico. O sea, la hipnosis es uno de los métodos más recomendados para lograr entrar en estados profundos de relajación, programar la mente de forma adecuada y positiva. Mediante procesos con hipnosis logramos identificar el origen del trastorno, desvincular esa emoción que estaba asociada, o sea, encontrar de dónde venía ese miedo, visualizar las situaciones temidas y afrontarlas en estados hipnóticos porque es como un sueño muy real, ¿sí? Pero lo vamos a ver en ese estado de manera tranquila y eso le va a permitir al paciente después cuando se enfrente a esa situación verla también de esa manera. Además se pueden derribar creencias limitantes que no le permitían lograr a las personas los objetivos.
En un estado de hipnosis, José, manejamos tres principios básicos. Uno es el pasado, ¿no? Y es acá donde podemos descubrir el origen de las patologías, conocer un poco de nuestra historia personal, qué nos pasó en la infancia, si hay traumas por ahí de la infancia. El pasado, como sabemos, a todos nos determina, o sea, es lo más influyente en nosotros, en cada uno de nosotros. Y con ese pasado, pues debemos reconciliarnos, debemos sanar y debemos soltar. Y eso lo hacemos en estos procesos con hipnosis. Segundo, muy importante, el autoconocimiento, el conocernos a nosotros mismos. Esto nos permite tener como un mapa a seguir, el conocer tus miedos, tus rabias, tus sufrimientos, esa parte oscura que todos tenemos, que no nos permite hacerle frente a veces a las cosas. El conocimiento en sí es como el principio de la solución de muchos procesos en la vida, en la relación con los demás, en la relación de pareja, en la relación con nosotros mismos. ¿Sí? Y bueno, y el otro pilar fundamental que manejamos dentro de estos procesos terapéuticos es esa programación mental. Como sabemos, el cerebro es un excelente órgano buscador de soluciones cuando tiene un objetivo concreto y claro, ¿no? Cuando tiene un objetivo específico. Y esto sucede porque en ese momento interviene un sistema biológico que se llama filtro reticular. ¿Sí? Él es como un radar que funciona de forma automática. Es tanta la información que registra el cerebro que sería caótico si le prestara atención a todo. Por esta razón, este filtro reticular solo se enfoca en aquello que nos es útil para lograr nuestros objetivos y nuestra supervivencia. Un ejemplo de esto, cuando tú vas a comprar un vehículo de cierta marca, tú empiezas a ver ese vehículo en las calles por todos lados. Sí. ¿Ves? Es por eso que la hipnosis se convierte en una herramienta muy útil para que ese sistema o ese filtro reticular le sea muy fácil reconocer la información que queremos darle. Y es por esto que actualmente muchos médicos, psiquiatras, psicólogos están utilizando este tratamiento para curar enfermedades psicosomáticas, para hacer cirugías sin anestesia, Wow. para incluso se puede crear vasoconstricción y reducir el sangrado en los procedimientos. Yo la utilizo todo el tiempo porque además de obtener muy buenos resultados en los tratamientos para la ansiedad, también la uso en pacientes con problemas de adicción al tabaco o a cualquier otro tipo de sustancias, en el tratamiento para las fobias, para estados depresivos, apegos emocionales, para bajar de peso, para el alto rendimiento deportivo. Y esto por mencionar pues solo alguno de los temas, ¿no? Excelente, excelente, Germán. Esta práctica nos ayuda mucho a todo lo que tiene que ver con la salud mental. Y ya para redondear un poco, Germán, ¿qué le podríamos decir a las personas que en este momento nos están viendo en el webinar y que se han identificado con este problema, que sufren de ataques de pánico? ¿Cómo podrían enfrentar esto? ¿Qué Bueno, consejos les das? les voy a dar 7 consejos que pueden empezar a emplear desde ahora para afrontar un ataque de pánico y tener el control. Es fundamental que la persona adquiera muy buena información sobre el problema y una de las cosas importantes que debe saber tanto el paciente como la familia es que los ataques de pánico están autolimitados por el tiempo, es decir, duran pocos minutos. ¿Sí? Mm, el tiempo es relativo. Entonces, una de las tácticas es mirar el reloj para comprobar el tiempo real, dado que se puede tener la sensación de que ha transcurrido mucho tiempo, aunque solo haya pasado unos pocos minutos. Segundo, afrontarlo, no luchar ni huir, porque es la manera como el cerebro se da cuenta que esa situación no representa peligro. ¿Sí? Ya. Tercero, darle un significado real, o sea, saber qué es el ataque de pánico y no decirse a sí mismo que tal que esté sufriendo de un ataque al corazón, por ejemplo. Entonces es como saber qué es y que está autolimitado por el tiempo y que va a pasar en pocos minutos y que no representa peligro para él, ¿cierto? O sea, convencerse a sí mismo de eso. Cuatro, la respiración consciente. La respiración consciente da unos excelentes resultados porque cada vez que respiramos de forma consciente, o sea, que hacemos consciente el respirar, nuestra mente se aquieta. No Ok. podemos respirar conscientemente y pensar al tiempo, ¿no? O sea, respirar consciente es hacer respiraciones más profundas, sentir el aire cuando entra por la nariz, cuando infla toda la cavidad torácica. ¿Sí? Por eso el mindfulness,
el tai chi, el yoga, la meditación, la hipnosis, todas estas disciplinas empiezan con ejercicios de respiración para lograr relajaciones profundas, ¿sí? Recordar que respirar rápidamente lo que puede generar es una hiperventilación, lo cual puede generar sensaciones de mareo. Entonces, la respiración es súper importante. 5. Dejar de añadir pensamientos catastróficos. Preguntarte como qué es lo que te estás diciendo a ti mismo que te asusta. Anotar esos pensamientos para que los tengas claramente identificados y les puedas dar un manejo adecuado en un momento de crisis. Una forma de darle manejo a esto es, por ejemplo, decirte a ti mismo, no estoy teniendo un ataque al corazón. Esto es un ataque de pánico y va a pasar dentro de pocos minutos, ¿sí? Sexto, aprender a detectar las falsas alarmas o trampas cognitivas, las cuales pueden dar origen a un ataque de pánico. ¿Qué es una falsa alarma? Es como, por ejemplo, pensar que esas sensaciones que te produce el estrés es el inicio de un ataque de pánico, ¿sí? El no saber reconocer cómo esa diferencia o esa sensación de estrés al ataque de pánico puede desencadenar en un ataque de pánico. Otra falsa alarma puede ser como creer que esos síntomas físicos del ataque de pánico, como el ahogo, las palpitaciones, el mareo, están relacionadas con una emergencia médica, ¿sí? O con que le va a dar un infarto, por ejemplo. El desconocimiento de lo que verdaderamente es un ataque de pánico establece un círculo vicioso que puede dar lugar a un ataque de pánico. Ahora, en la medida que acumulemos experiencias positivas y dejemos de preocuparnos por ese trastorno, el cerebro dejará de codificar situaciones y eventos como peligrosos. De esta manera, ese trastorno desaparece o por lo menos va a dejar de ser importante y vamos a poder tener control. Y bueno, y una última recomendación muy importante, tener a la mano un apoyo, un terapeuta que te acompañe en ese proceso, que te dedique el tiempo necesario para explicarte al detalle y con muchas metáforas en qué consiste el trastorno, porque podemos entenderlo de forma consciente, pero existen varias formas de explicarlo a nivel inconsciente y así poder tener una evolución muy rápida. Tener claro que esa enfermedad no es imaginaria, o sea, que es real, pero que tiene un tratamiento efectivo y rápido. Excelente, excelente, Germán. Ya como para culminar esta dinámica, yo quería hacerte una pregunta que quería contarle a toda la audiencia que se le había hecho ya a Germán y era lo siguiente. Tiene que ver con Travel Center, nuestra empresa. Nosotros como agencia de viajes, eh, con nuestros viajes como tal, ¿cómo podemos beneficiar a las personas? O sea, ¿cómo podemos ayudar a una persona que esté pasando por algo similar? Bueno, te digo, pues viajar ayuda a liberar el estrés. O sea, es así de simple. Mejora la autoestima, aumenta la creatividad. Incluso muchos estudios han demostrado que este tipo de experiencias afectan el sistema límbico en el cerebro, que es el encargado de regular las emociones, la memoria, es el encargado de regular la concentración. Además, estas sensaciones de bienestar no se expresan únicamente durante el tiempo que dura el viaje, sino que permanecen el tiempo en esos recuerdos ahí almacenados en nuestra mente. Y bueno, esto aplica para las personas que sufren de un estrés o un trastorno de ansiedad leve, pero también aplica para aquellas personas que incluso tienen problemas con temas de fobias a volar en avión o personas a las cuales los viajes les puede producir mucha ansiedad. Sí. Una vez que aprendan estas personas a quietar la mente y puedan asumir una experiencia más contemplativa, o sea, estar más presentes, más en el aquí y en el ahora, van a poder disfrutar plenamente de los viajes, con lo cual se verán también muy beneficiados. Bueno, súper, súper, Germán, por todo lo que nos estás enseñando en este momento. Gracias por responder la pregunta que te hice. Y bueno, vamos a continuar. Quería comunicarle a toda la audiencia que si están interesados, ¿sí?, en contactar a Germán Pineda, pues ya saben, pueden ingresar a su espacio web www.germanpineda.com o en su defecto hablar con él por chat al 311-599-6210. También pueden estar muy atentos de las redes sociales de Germán. En Instagram lo encuentran como HipnoGermán, al igual que en las demás redes sociales, lo que es Facebook y TikTok.
En las redes sociales van a estar encontrando contenido actualizado, se sube constantemente, así que los invitamos. Cualquier cosa le escriben por allá a Germán. No sé si Germán tenga algo para decir. Bueno, no, agradecerles mucho y bueno, los espero también al final para si alguno de los que están participando tienen alguna pregunta con respecto al tema, ¿no? Listo, perfecto. Entonces, Germán, vamos a tomarnos un break, un Ujú. descanso, y vamos a tener una intervención de nuestro patrocinador oficial. En este caso es Travel Center Group. Muy atentos a todos, ya que en el contenido que se va a enseñar ahora van a encontrar unos QRs y unos teléfonos. Si están interesados, no duden en escanear el código o ingresar el número de teléfono y hablar por el chat. Van a encontrar especialistas en viajes y en planes vacacionales dispuestos a responder todas las preguntas que tengan. Pueden cotizar, pueden escribirnos por ahí. Los invitamos. Arranquemos con el comercial. Vive Cancún. Vive Cancún. Ve los sueños a la playa. Vívelo, disfrútalo. A precio de locura. Por solo 2.990.000 pesos. Ya saben, pueden escanear el código o escribirnos al chat. Pregunten por la oferta especial que tenemos solamente por hoy. Listo. Aprovechen esta oportunidad de cumplir sus sueños viajando. Y ahora, Plan Mágico, Estados Unidos. Miami. Orlando. Y un crucero por las Bahamas. Por solo $1.199. 4 personas. Con Travel Center, vivir viajando es posible. Bueno, nuevamente, muchas gracias a Travel Center Group por hacer esto posible. Y vamos a cambiar un poquito la dinámica. Vamos a interactuar con 3 preguntitas que les queremos hacer el día de hoy. Equipo, por favor, colabórenme proyectando las preguntas en la pantalla para que toda la audiencia pueda interactuar con ellas. Son unas preguntas muy breves de selección múltiple. Vamos a arrancar con esta, la número 1, y es: si pudieras adquirir un plan vacacional, ¿cuál de las siguientes características te llamaría más la atención? Por favor, escojan solamente una opción. Vamos a tomarnos unos 30 segunditos para contestar. Y en unos segundos socializaremos la respuesta. ¿Listo? ¿Cómo nos fue con esa pregunta? Excelente. El 39%, bueno, hay un empate, busca tarifas especiales con precios muy favorables y también busca todo incluido. Pues quería comunicarles que el día de hoy contamos con un plan vacacional, una tarifa
especial. Y además de eso, los planes vacacionales con los que contamos tienen todo incluido. Así que anímense y escríbanos por el chat para brindarles más información. Continuemos con la segunda pregunta, por favor. ¿Cuál de estos destinos les gustaría visitar con su familia? Está Cancún, está Orlando, está crucero por las Bahamas, Miami. Tomémonos unos segunditos. Para ver cómo nos va, cómo vamos con esas respuestas. Excelente. Bueno, tenemos un 43% en Cancún, seguido del 27% en Orlando. Y en tercer puesto encontramos un crucero por las Bahamas. Déjenme decirles que Travel Center cuenta con un plan vacacional todo incluido para Cancún. Y también contamos con un plan que los puede llevar a Miami y a Orlando. Y además de eso, pueden asistir a un crucero por las Bahamas. Así que me parece que esto les va a encantar. No duden en contactarnos, no duden en enviarnos mensajes y los asesores los atenderán inmediatamente. Vamos por la última pregunta. ¿Cuál es la compañía perfecta para el viaje de tus sueños? Opción 1, en familia, en pareja, con un grupo de amigos, solo. Tomarnos unos segundos. ¿Cómo nos fue en esta última pregunta? En familia, está de primer puesto. Luego pasamos a en pareja. Bueno, yo quería comentarles que en Travel Center Group ustedes pueden encontrar planes vacacionales para la familia. Pueden viajar 2 adultos y 2 niños. Y también tenemos unas excelentes tarifas para parejas. Recuerden que hoy estamos manejando una tarifa especial y única por este webinar, que solamente dura por el día de hoy. Si tienen alguna duda, pueden escanear el código que se encuentra al lado mío. Ahí los lleva directamente al WhatsApp o en su defecto pueden realizar una llamada. ¿Listo? Para continuar entonces con el webinar, vamos a tomarnos un espacio para contestar preguntas del público. Según lo que me comunica el equipo, tenemos varias preguntas por ahí. Vamos a ver, la idea es que Germán nos pueda ayudar a responderlas. Acá las estoy viendo, José. Acá estoy viendo Listo. las preguntas. Entonces, vamos a Vámonos empezar con con unas tres. Unas tres. Sandra Mayorga, ¿sí? ¿Listo? Sandra Mayorga nos pregunta cómo se hace para calmar la mente y que deje de doler la cabeza. Bueno, primero hay que descubrir el origen del dolor de cabeza. Eh, el dolor de cabeza puede hacer parte de un trastorno que se refiere a las enfermedades psicosomáticas o puede que haya un problema de base orgánico o estructural. Eso hay que descartarlo pues mediante exámenes médicos, ¿no? Si los exámenes médicos no genera ningún resultado pues negativo, entonces empezamos a determinar cuál es la causa emocional que está generando ese dolor de cabeza. La hipnosis nos puede permitir calmar el dolor de cabeza de forma momentánea. Eso se puede hacer. Pero la idea es ir al origen. Y el origen del dolor de cabeza puede ir por una rabia interna o por una decisión que no se haya tomado o por algo que esté calando ahí en el inconsciente. El cerebro es capaz de producir dolor. ¿Y por qué hace esto el cerebro? Para generar una distracción. Para el cerebro es más fácil soportar un dolor físico que un dolor emocional. Entonces, mediante los estados con hipnosis descubrimos el origen de ese dolor de cabeza. Sanamos y guiamos al paciente para que logre resolver esa situación emocional que le está quejando y por ende el dolor de cabeza desaparece. ¿Sí? Perfecto. Vamos con Blanca, Blanca Muñoz.
Dice, buenas noches, puedo tener ansiedad sin que me haya dado cuenta de manera consciente. ¿Cómo puedo identificar si esto sucede en población adolescente? Bueno, hay muchas manifestaciones. Si la persona come de forma compulsiva, si está subiendo de peso, si está teniendo algún tipo de adicción al cigarrillo, a las drogas, al alcohol, si reacciona, no sé, de forma agresiva o tiene baja capacidad de tolerancia a las frustraciones. Todas estas situaciones pueden estar con una base de ansiedad ahí. Y pues hay que estar pues como pendientes y observando eso. Eh, Vámonos con la tercera. con la tercera dice Linimar Velázquez. ¿Cómo tratar el insomnio causado por la ansiedad? Bueno, efectivamente la ansiedad hace muchas veces que las personas no puedan dormir. Para que podamos conciliar el sueño, la mente debe estar quieta, o sea, el cerebro debe estar como en pausa, lo que llamaríamos en ralentí, que es algo parecido a tener el motor del auto encendido, pero sin esfuerzo, o sea, parqueado, ¿sí? Lo mismo pasa con el cerebro. Si para conciliar un sueño automático, regular, profundo, nuestro cerebro no debe tener pensamientos ahí. Pero si tenemos pensamientos o estamos recordando todo lo que sucedió en el día, o estamos preocupados por lo que va a pasar al día siguiente, o incluso estamos preocupados porque no vamos a poder dormir y al otro día vamos a amanecer pues sin ánimos, pues obviamente esto va a generar ese trastorno de insomnio. Hay unas técnicas que pues sería muy extenso empezar a darlas en este mismo instante, pero dentro de este programa vamos a trabajar el insomnio y vamos a dar unas pautas para que las personas puedan resolverlo de forma muy fácil, ¿sí? Pero claro, una de las causas del insomnio es la ansiedad, sería la respuesta. Perfecto. Terminamos con la última pregunta, Germán. ¿Hay algo por ahí? Bueno, Joana Giraldo Marín, ¿cómo controlo mi mente en un ataque de ansiedad o pánico para que no se vuelva repetitivo? Bueno, esto es un entrenamiento, ¿sí? Es aprender a controlar la mente y evitar tener pensamientos negativos. Imaginémonos un plano cartesiano, donde esta vertical es la ansiedad y esta horizontal es el tiempo. Resulta que la ansiedad podríamos decir que va de 0 a 10, ¿sí? Y estamos tranquilos por la vida cuando de pronto sentimos que nos va a dar un ataque de pánico. Si Ya, añadimos pensamientos negativos anticipatorios, como por ejemplo, me va a dar un ataque de pánico, me voy a desmayar, esto va subiendo, ¿no? Ese nivel de ansiedad va subiendo. Eh, que estoy solo, qué tal que me pase algo malo, qué tal que sea un infarto, hasta que llega un punto, un tope donde ya no puede subir más, ¿sí? Llega a un punto límite y ahí pasa por una meseta y después empieza a bajar. Y después terminamos muy agotados y cansados. La idea con esto es no añadir pensamientos anticipatorios negativos. Vamos tranquilos, surge como esa señal de que nos va a dar el ataque de pánico, entonces empezar a decir, bueno, ya sé que esto es un ataque de pánico, sé que está autolimitado por el tiempo, sé que no representa peligro para mi vida, en la medida en que respire lenta, suave y profundamente, esto se me va a pasar, lo enfrento, le estoy demostrando a mi cerebro que no hay peligro, y a medida que vayas em, sumando más pensamientos positivos, él no va a subir. Y cuando menos piensas, ya bajo y estás normal. A medida que acumules experiencias positivas, pues va a hacer que ya tengas pleno control con todas estas experiencias. comprendo, Germán. Bueno, si nos regalas una última preguntita, sería súper porque la gente sigue interactuando, siguen preguntando cosas. Perfecto. Hay una pregunta que me llamó mucho la atención y creo que a bastante gente le pasa y es que si la migraña tiene que ver con algún trastorno de ansiedad. Lo dice Marcela Ramírez. La migraña hace parte de las enfermedades psicosomáticas y lo que les decía ahora con respecto al dolor de cabeza, tenemos que descubrir el origen, cuál es el factor emocional que está generando esa migraña, ¿sí? El cerebro tiene la capacidad de producir como una isquemia, o sea, esto lo hace el cerebro para, en ciertos músculos, tejidos, nervios o tendones, ¿sí? Para regenerar dolor. Y el dolor lo realiza precisamente para distraer esa emoción que está ahí, que no somos conscientes, ¿sí?
De la misma Ya. manera como una persona se sonroja ante un evento bochornoso o suda, el cerebro tiene la capacidad de reducir la corriente sanguínea y por ende el oxígeno, y eso produce mucho dolor y muchas sensaciones molestas, pues muchos síntomas, dependiendo del lugar donde se localice. Entonces, cuando se producen estas migrañas, pues eso es lo que hace el cerebro y lo hace para distraer esa emoción. Hay que verlo, o sea, eso sí hay que mirarlo detenidamente con una valoración y ayudados pues con estos procesos de hipnosis. Bueno, para culminar, señores y señoras, señoritas, ha sido un gusto y un placer acompañarlos, ¿sí? El día de hoy. Me despido, espero que tengan una excelente noche y los voy a dejar aquí con un loop del Grupo Travel Center, en donde pues van a ver todos los planes vacacionales que ofrecemos. Recuerden, estamos manejando una tarifa única y exclusiva por el día de hoy. No pierdan esta oportunidad. Que estén muy bien. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was real.